Bien, ahora vamos a pasar a ver el control reflejo de la circulación cutánea, que son aquellas respuestas que se producen a cambios de la temperatura a nivel corporal. Los efectos del enfriamiento o el calentamiento directo sobre la circulación de la piel son realmente grandes, teniendo la capacidad de una vasoconstricción máxima con el riesgo de provocar daños tisulares por el frío extremo, así también como llevar a una vasodilatación máxima del lecho vascular cutáneo. Los mecanismos reflejos, entonces, en la circulación de la piel tienen un amplio rango de acción. El enfriamiento corporal extremo puede reducir entonces el flujo sanguíneo a niveles muy bajos, aunque tal vez sin llegar a cero. El calentamiento corporal y el aumento asociado en la temperatura interna y la temperatura cutánea puede en individuos en condición de reposo forzar un flujo sanguíneo cutáneo a niveles máximos, incluso cuando la temperatura corporal elevada esté dentro de límites que sean tolerables. Esta capacidad del control reflejo de provocar grandes cambios en el flujo sanguíneo es de particular importancia para el control cardiovascular debido a que los efectos no están aislados a pequeñas áreas de la piel, sino que son distribuidos a lo largo de toda la superficie corporal. Se pueden esperar entonces efectos a nivel de la presión arterial como consecuencia de las respuestas vasoconstrictoras cutáneas al enfriamiento corporal. A su vez, también pueden observarse aumentos en las demandas del gasto cardíaco durante el desafío al calentamiento corporal y así trayendo entonces también desafío a lo que es la bomba cardíaca para que genere mayor cantidad de volumen sanguíneo por minuto. En la piel pilosa y en la piel lampiña, los mecanismos vasoconstrictores se encuentran activos en forma tónica. Pequeños cambios o reducciones en el flujo sanguíneo cutáneo sobre la superficie corporal proveen cambios en la eliminación de calor que son suficientes para controlar la temperatura corporal dentro de límites estrechos sin la necesidad de activar los mecanismos de sudoración o de contracción muscular. De hecho, la regulación de la temperatura corporal en los humanos se logra a través de cambios sutiles en el tono de los vasos cutáneos la mayor parte del tiempo, la mayor parte de la vida. Solo cuando los desafíos medioambientales o un aumento en la producción de calor, como por ejemplo durante el ejercicio, son significativos, se ponen en juego aquellos mecanismos involucrados en la regulación de la temperatura corporal. De hecho, hay cambios sutiles que son difícilmente de poder medir en el flujo sanguíneo cutáneo, que se producen a través de periodos prolongados de tiempo, pueden llevar a cambios medibles tangibles en la temperatura interna. Por ejemplo, una reducción en el flujo sanguíneo corporal de un 2% puede provocar un cambio en la temperatura interna que lleve a aumentar en medio grado centígrado durante un periodo de 24 horas. El nivel de actividad tónica de las fibras vasoconstrictoras simpáticas es dependiente de las condiciones medioambientales. Si el entorno es cálido, va a haber poca o ausente actividad vasoconstrictora, mientras que en un entorno frío va a estar asociado con una actividad tónica significativa. El, el neurotransmisor fundamental involucrado en el reflejo cutáneo vasoconstrictor es la noradrenalina. En la piel pilosa va a ejercer sus acciones actuando tanto a nivel de receptores alfa 1 como alfa 2. En la piel lampiña, como vimos, su acción es mediada fundamentalmente por los receptores de tipo alfa 2 ubicados a nivel de las anastomosis arteriovenosas. A su vez, se ha detectado la acción del
neuropéptido I a nivel postsináptico, mediando también un efecto vasoconstrictor en la circulación cutánea. La activación más robusta del reflejo de vasoconstricción en la piel ocurre con el enfriamiento corporal. Esa respuesta, sin embargo, está sujeta a modificación por influencias que no son de naturaleza termorreguladora en forma primaria. Como vamos a ver en las siguientes diapositivas, entonces esta respuesta puede llegar a ser modulada. La función vasoconstrictora no permanece constante a lo largo del día o a lo largo del mes en lo que son las mujeres jóvenes ciclantes. De hecho, esta función presenta cambios a lo largo del día, de tal manera que la respuesta vasoconstrictora refleja al enfriamiento corporal es más sensible temprano en la mañana, cuando la temperatura interna se encuentra en sus menores niveles, que durante la noche. Esto indica que el control de la vasoconstricción cutánea se empieza a modificar en el correr de la tarde para apoyar este cambio en la temperatura interna hacia niveles mayores. A su vez, a lo largo del ciclo menstrual, presenta modificaciones. En el ciclo menstrual, durante la fase lútea, la temperatura interna corporal es mayor debido a los altos niveles hormonales, fundamentalmente de progesterona, que durante la fase folicular, cuando la temperatura corporal es menor. Durante el ciclo menstrual, las funciones de vasoconstricción protegen estos cambios que se dan en el ciclo, reseteándose para permitir entonces que estas modificaciones en la temperatura interna del cuerpo de la mujer se puedan dar normalmente. Bien, aquí observamos cómo es la respuesta refleja en la circulación cutánea frente al enfriamiento corporal. En la parte de abajo de la figura observamos el patrón del flujo sanguíneo que acompaña a una reducción de la temperatura de la piel, representada como TSK. En la parte superior se ve el reflejo que acompaña a este patrón de cambio de la circulación cutánea. Se censa inicialmente una disminución de la temperatura de la piel o de la temperatura interna a nivel central o periférico, llevando a un aumento de la salida vasoconstrictora simpática dirigida hacia la piel. Allí los nervios simpáticos van a liberar noradrenalina y el neuropéptido I, cada uno de los cuales va a actuar sobre el músculo liso vascular cutáneo, provocando así la vasoconstricción. Aquí tenemos una representación esquemática de los mecanismos centrales y periféricos involucrados en el reflejo cutáneo de vasoconstricción. Un enfriamiento a nivel de la piel corporal es sensado por termorreceptores ubicados en la piel y los somas de estos termorreceptores se encuentran ubicados a nivel del ganglio de la raíz dorsal. Estas neuronas envían la información al sistema nervioso central, que finalmente llega a nivel del hipotálamo. Allí, a nivel del área preóptica, este cambio es sensado y se envía la información eferente, que va a llegar a través del rafe rostral a nivel del bulbo y finalmente va a llegar a la médula espinal. Allí la información va a llegar al ganglio simpático correspondiente a nivel periférico, donde las fibras postganglionares van a hacer contacto a nivel del vaso sanguíneo cutáneo. A ese nivel van a liberarse diferentes mediadores, fundamentalmente la noradrenalina y el neuropéptido I, que mediante un aumento del calcio intracelular, ¿sí?, y activación de la maquinaria contráctil van a llevar finalmente a la vasoconstricción de la vasculatura cutánea.
Aquí observamos las características de las respuestas reflejas de la circulación cutánea al calentamiento corporal. En la parte de abajo se observa que el incremento en el flujo sanguíneo cutáneo ocurre en dos fases. La primera fase, mostrada por la letra A, está asociada con un aumento en la temperatura de la piel y es debida a una disminución de la actividad vasoconstrictora tónica, lo cual provoca una pequeña vasodilatación pasiva. La segunda fase, B, acompaña el subsiguiente aumento en la temperatura interna y se caracteriza por una iniciación de la sudoración y por un sistema vasodilatador activo, que es el responsable del principal aumento del flujo sanguíneo cutáneo durante el calentamiento corporal. En ambas fases, el aumento de la temperatura corporal, tanto a nivel de la piel como interno, inhibe la actividad vasoconstrictora adrenérgica. En la segunda fase, el sistema vasodilatador activo es responsable de la mayoría de la vasodilatación. El óxido nítrico también puede estar involucrado, pero fundamentalmente es la acetilcolina liberada de las terminales simpáticas la que va a ejercer esta acción. A su vez, hay cotransmisores que se liberan con esta y hay evidencia a favor de que uno de ellos es el péptido intestinal vasoactivo y también la sustancia P, que ayudan a catalizar esta acción de vasodilatación. A su vez también la histamina de los mastocitos puede contribuir a este proceso vasodilatador activo. El sistema vasodilatador activo cutáneo se encuentra en la piel pilosa, mientras que la vasodilatación en la piel lampiña es lograda principalmente a través de una disminución de la actividad vasoconstrictora. El aumento de la temperatura interna, específicamente, es el principal estímulo para el sistema vasodilatador activo. Las respuestas reflejas de vasodilatación activa que ocurren por cambios en la temperatura de la piel, ¿verdad? Por aumento de la temperatura de la piel, en realidad son una consecuencia de los cambios que estos provocan a nivel de la temperatura interna. Cuando la temperatura en el entorno o el aumento de calor por actividad metabólica excede la capacidad de control de la temperatura corporal a través de la actividad vasoconstrictora cutánea, otros sistemas potentes se ponen en juego. La secreción de sudor y su evaporación es un mecanismo extremadamente eficiente para liberar calor hacia el medio externo. Al mismo tiempo se inicia la respuesta neurogénica de vasodilatación activa, permitiendo el transporte de calor desde los tejidos más profundos hacia la piel para su eliminación. Este sistema vasodilatador es bastante poderoso. Su activación puede provocar que el flujo cutáneo aumente enormemente. Incluso dentro de límites tolerables de hipertermia, el sistema vasodilatador activo puede provocar una vasodilatación cutánea máxima. El flujo sanguíneo cutáneo puede alcanzar niveles en el orden de los 8 litros por minuto cuando el cuerpo se encuentra ante un estrés de calor. El incremento de valores en normotemia de 300 a 500 mililitros por minuto se logra entonces casi enteramente por activación de este sistema de vasodilatador activo. La acetilcolina es la que tiene el rol fundamental en la respuesta refleja temprana al calentamiento corporal. A esta conclusión se llegó basadas en las observaciones que vieron que la atropina, que es un antagonista colinérgico muscarínico, dado luego de un shock calórico, veía que generaba un efecto mínimo o ausente a nivel del flujo sanguíneo cutáneo,
Mientras que si se daba la atropina antes de aplicar este estrés calórico, el inicio de la vasodilatación se veía francamente retrasado. La función vasodilatadora activa puede ser modulada por diferentes condiciones fisiológicas. Algunas de ellas pueden ser más rápidas, como puede ser el efecto del ejercicio y el control de la presión arterial. También hay otros moduladores que tienen unos efectos más lentos sobre la función vasodilatadora activa. Por ejemplo, en las mujeres el ciclo menstrual puede modificarla. En la fase lútea, por ejemplo, del ciclo menstrual, cuando los estrógenos y las progesteronas están elevados, la relación del flujo sanguíneo cutáneo con la temperatura interna se cambia a temperaturas más elevadas que durante la fase folicular. Esto se refleja por un aumento en el umbral a la temperatura interna, a partir de la cual comienza a activarse la vasodilatación cutánea durante un estrés al calor. O sea que se necesita mayores temperaturas internas para provocar un desencadenamiento de la respuesta vasodilatadora activa. También hay fluctuaciones diarias en la temperatura interna a través del ciclo circadiano de la temperatura. Estos ritmos diurnos de la temperatura corporal ocurren en todos. En las mujeres además entonces se suma el cambio que puede estar dado por el ciclo menstrual. Durante el ciclo diurno de la temperatura corporal hay cambios cíclicos en el control del flujo sanguíneo. Estos cambios conllevan alteraciones tanto en el umbral para iniciar la respuesta de vasodilatación como en la sensibilidad de esta respuesta. En ambos casos, estos niveles aumentan sobre el final de la tarde. Aquí tenemos un esquema mostrando la respuesta general del flujo sanguíneo cutáneo en la piel pilosa frente al estrés por frío y al estrés por calor. En las condiciones normotérmicas, el flujo sanguíneo cutáneo es relativamente bajo, aproximadamente un 5% del gasto cardíaco, y los vasos cutáneos reciben en forma tónica una actividad vasoconstrictora mediada por el sistema nervioso simpático. Durante el estrés por el frío, la reducción de la temperatura interna y de la temperatura de la piel llevan a aumentos reflejos en la actividad nerviosa vasoconstrictora noradrenérgica, ¿sí?, del sistema simpático. Un aumento en el tono vasoconstrictor reduce el flujo sanguíneo cutáneo, aumentando así la aislación térmica y conservando el calor corporal. Durante el estrés por calor, el aumento de la temperatura de la piel y de la temperatura interna principalmente lleva a un aumento en los reflejos de la actividad colinérgica simpática que llevan a la vasodilatación activa y también a la actividad sudomotora colinérgica. Un aumento de la actividad del sistema vasodilatador activo entonces lleva a cambios potencialmente dramáticos en el flujo sanguíneo cutáneo que puede llegar a alcanzar el 60% del gasto cardíaco. El aumento del flujo sanguíneo cutáneo lleva calor entonces a la superficie de la piel, el cual va a ser removido, transportado por convección a el medio externo. En este esquema se muestra un resumen de los controles neurales de los efectores termorreguladores en la piel. Los reflejos termorreguladores son mediados por entradas aferentes que van a señalar cambios en la temperatura de la piel o de la temperatura interna. Estas entradas aferentes son integradas a nivel del área preóptica en el hipotálamo y van a enviar un control eferente a los vasos sanguíneos y a las glándulas sudoríparas
en la piel lampiña, mediado fundamentalmente por nervios vasoconstrictores noradrenérgicos y colinérgicos, fundamentalmente para el control de las glándulas sudoríparas. En la piel pilosa, el control eferente de los vasos cutáneos es efectuado a través de un sistema de inervación simpática dual. Hay nervios vasoconstrictores noradrenérgicos y nervios vasodilatadores colinérgicos. Las glándulas sudoríparas también reciben inervación simpática colinérgica.